Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te presento 3 historias de terror perturbadoras. Ponte cómodo y escucha estas historias que te sorprenderán. No deberías estar aquí. Tía Cascabeles en realidad no era mi tía, ni la tía de nadie de hecho. Ni siquiera soy seguro de si tenía una familia propia en lo absoluto. Simplemente era así como todos se referían a ella. Tía Cascabeles había sido una constante en el vecindario desde mucho antes de que yo naciera, y no existía una sola persona que, al menos, no hubiera oído hablar de ella. Era algo así como una leyenda viviente, la vieja arpía fanática de los gatos, sin los gatos. No era inusual ver por tu ventana, en el silencio de la noche, y divisar a tía Cascabeles movilizándose calle abajo con su gran bastón para caminar aferrada a su mano y su indomable cabello blanco estallando bajo la luz de la luna. Y si no la veías, la escuchabas. Tía Cascabeles obtuvo su nombre por los brazaletes que usaba en ambas muñecas, tiras de cordel que atravesaban un número incontable de cascabeles diminutos que tintineaban con cada uno de sus movimientos. La primera vez que la vi, aún era una niña pequeña. Mi familia se acababa de mudar al vecindario y yo estaba jugando en nuestro patio frontal mientras mi mamá desempacaba en el interior. El sonido tan gentil y cautivador no se equiparaba a su fuente. Cuando alcé la mirada, me hallé observando a lo que solo podía ser una bruja malvada de mis cuentos de hadas. Vestida con harapos pesados y negros, tenía ojos pequeños, redondos y brillantes, y una nariz torcida. La tía Cascabeles había quedado quieta al pie de nuestra acera y solo me estaba observando. Cualquier expresión se perdía en las arrugas marcadas de su rostro. Con la certeza total de alguien que está a punto de ser atraído hacia una casa de jengibre y devorada, empecé a llorar, lo cual inmediatamente convocó a mi madre afuera de la casa. Para cuando me había alcanzado, la tía Cascabeles había marchado más adelante por el camino. Esa noche, cuando escuché el tintineo de cascabeles a través de mi ventana abierta, me eché la sábana por encima de la cabeza y mantuve mis ojos apretados hasta que la persecución se disipó en la distancia. Tuvimos nuestra primera presentación formal con tía Cascabeles en la fiesta del vecindario una semana más tarde. Ella no fue invitada, o al menos no asistió, pero aún así la vimos yendo de paso lentamente, mientras aventuraba su mirada por sobre todos los niños pequeños que estaban corriendo por los alrededores. Mi mamá frunció el ceño y se giró hacia nuestra vecina Betsy. ¿Quién es ella?, le preguntó, virando la cabeza en dirección a la anciana. Ah, no te preocupes por ella, solo es tía Cascabeles. ¿Familia tuya? No, nada más es un apodo, ¿sabes? Ni siquiera estoy segura de si conozco su nombre real. Sea como sea que quieras llamarla, es inquietante. Betsy se rió. Es inofensiva, solo es un tanto excéntrica. No me gusta cómo está viendo a los niños. Nunca hemos tenido un problema con ella. Mi mamá hizo un sonido de disgusto desde el reverso de su garganta y me alejó de la línea de visión de tía Cascabeles. A pesar del disgusto inicial de mi mamá, tía Cascabeles en realidad nunca causó ningún tipo de problema. Y aunque tomó un tiempo para que superara su perturbación inicial con ella, nunca nos molestó y nos acostumbramos a verla por los alrededores a todas horas. Conforme crecía, incluso empecé a sentir lástima por ella. Ahí estaba esa mujer anciana que nunca pareció haber tenido ningún amigo o familia que cuidara de ella,
y solo se quedaba vagando por el mismo vecindario en el que aparentemente había vivido toda su vida. Después de verla yendo de paso una mañana y de haber recibido una punzada de soledad de segunda mano, crucé la calle para decirle hola a Ellen, nuestra amorosa y energética vecina anciana que estaba arrodillada en su jardín. «Buenos días, doña Ellen». «Hola, Paula, ¿estás bien?» «Sí», dije, y luego titubeé. Ellen hizo un esfuerzo para sentarse sobre sus talones y echó su gran sombrero de ala amplia hacia atrás, expectante. «Usted ha estado aquí por mucho tiempo, ¿no es así, doña Ellen?» «Claro, ya casi van los 45 años probablemente». «¿Y tía Cascabeles, ella ha estado aquí por incluso más tiempo?» Ante la mención de tía Cascabeles, la calidez se disipó, aunque ligeramente, del rostro redondo de Ellen. «Sí». «¿Y cómo es que usted y ella no son amigas?», le pregunté directamente. «Ambas han vivido aquí por mucho tiempo. ¿No deberían ser amigas?» «Simplemente no sucedió nunca, supongo». «Ella se ve tan solitaria». «Bueno, sí, eso pasa a veces cuando envejecemos». Algo en su tono de voz me hizo saber que la conversación había terminado. Después de eso, asumí el tratar de ser más amistosa con tía Cascabeles. No parecía correcto que siempre estuviera sola, y yo quería tratar de ayudar. La saludaba, le preguntaba qué tal estaba, y a veces incluso caminaba un poco a su lado. Nunca me prestaba mucha más atención que un pequeño movimiento de cabeza, y, al comienzo, mi presencia parecía paralizarla. La atrapaba viéndome desde el rabillo del ojo, cauta y suspicaz. Gradualmente se empezó a relajar y me permitió unírmele sin siquiera una mirada. Aún no decía mucho, pero me permitía parlotear, lo cual se sentía bien para alguien de 12 años, que con frecuencia no tenía la oportunidad de hablarle a un adulto tan abiertamente. Mi mamá todavía se preocupaba un poco acerca de cuán seguro era que estuviera a solas con tía Cascabeles, pero lo permitía dado que yo nunca salía de nuestra calle y mi mamá me podía ver desde la ventana del piso de arriba. Continué mis caminatas con tía Cascabeles por muchos años. Aprendí muy poco de ella en ese tiempo, pero la quería de todas formas. Había algo confortante en su naturaleza callada y firme, y a pesar de que nunca se vio menos como una arpía, cualquier temor que le pudo haber tenido se había ido hace mucho tiempo. «¿Por qué los Cascabeles?», le pregunté un día. Mi partida hacia la universidad se estaba acercando, y supuse que si no se lo preguntaba entonces nunca lo haría. Tía Cascabeles, ahora más marchita y lenta que nunca, le dio una sacudida gentil a una de sus muñecas delicadas y moteadas por la vejez. «Uno por cada uno». «¿Cada qué?». Pero no contestó, y nunca lo haría, no directamente en todo caso. Tía Cascabeles falleció menos de 6 meses después, mientras yo estaba en la universidad. Nadie ni siquiera supo hasta que mi mamá se dio cuenta de que no la había visto merodear por un par de días. Tras una visita, la descubrió sentada en un sillón reclinable, ya tiesa y fría. «Pobre tía», dijo mi mamá por el teléfono después del descubrimiento. «Ningún familiar cercano ni nada». «¿Qué le va a pasar a su casa? ¿A todas sus cosas?», pregunté. «No estoy muy segura. Supongo que lo van a subastar». «Pobre tía», remedé. El pensamiento de desconocidos husmeando las cosas de tía Cascabeles me sacó de onda. ¿Qué tal si tenía algo privado que no quería que cualquier persona particular encontrara? ¿No estaría bien permitirle a extraños fisgonear sus pertenencias y pisotear su hogar? Me di cuenta de que tía Cascabeles y yo no habíamos sido pegadas en el sentido tradicional, pero yo era lo más próximo que tenía a un pariente. Sentía una responsabilidad hacia ella. Me fui de la universidad esa noche después de mandarles un correo a mis profesores, haciéndoles saber que había tenido una muerte en mi familia. Fue un viaje largo de 3 horas,
pero cuando me estacioné en el parqueo oscuro de lo que alguna vez había sido el hogar de tía Cascabeles, sentí que había tomado la decisión correcta. Lograr entrar fue más fácil de lo que había anticipado, pues el seguro en la puerta trasera estaba roto. El hogar de tía Cascabeles estaba tan viejo y fatigado como ella lo había estado. Años de mantenimiento pobre lo habían dejado hundido y podrido en cantidad de lugares. Nunca antes me había encontrado tan cerca de él, y nunca había comprendido cuán profundamente se extendía el deterioro. Incluso el saber que ella había estado viviendo en condiciones menos que ideales, no me había preparado para esto. El olor no era como nada que hubiera experimentado antes. Una peste pútrida y empalagosa que se incrustó por sí sola en mis fosas nasales. Comprendí que era muerte y basura y deterioro. Me atraganté, pero coloqué un brazo encima de mi nariz y seguí adelante. Con mi teléfono suspendido a manera de linterna, seleccioné el camino cuidadosamente a través de la cocina, esquivando montículos de basura y chatarra. La sala de estar se encontraba en un estado similar, el paraíso de un acumulador de contenedores descartados y el tipo de harapos que encuentras a un lado de la carretera. El aire se sentía pesado, grasoso, y me parecía difícil respirar. «Por Dios, tía», dije, y mi voz fue tragada por la oscuridad y la mugre. A donde sea que fuera, era más de lo mismo, hasta que comencé a pensar que realmente no había nada que tía Cascabeles había atesorado. Su habitación, el baño, la pequeña sala de huéspedes, todo contaba lo mismo. El cuento triste de una mujer poco saludable que le había permitido a su enfermedad mental dirigir su vida. Hasta que llegué al ático. Dejé caer la escalera, parcialmente esperando a ser deglutida por una ducha de basura, pero solo me condujo hacia oscuridad silente. Con un respiro profundo del que me arrepentí enseguida, subí y asomé mi cabeza en el cuarto pequeño. Para mi asombro, estaba impecablemente ordenado. Terminé de ascender y alumbré con mi luz bajo algo de confusión. Pensé que quizá había estado demasiado anciano como para subir la escalera y el ático se había salvado de su pestilencia, pero no había nada de polvo ahí arriba, ninguna telaraña o residuos de animales. Era el único cuarto limpio de la casa. También era el más inquietante. Había estantes alineados en cada pared, y encima de cada uno yacían filas de muñecas, cosidas a mano, con ojos de botones grandes y hebras de cabello ásperas. Me observaban desde cada centímetro del espacio abierto en las paredes. Con los latidos de mi corazón acrecentándose, me aproximé lentamente a la muñeca más cercana y me incliné para poder darle un buen vistazo. A pesar de que estaba hecho de materiales rugosos y crudos, las costuras habían sido ubicadas tan nítidamente, tan amorosamente, que sabía que tía Cascabeles las había hecho a mano. Una etiqueta pequeña atada a su pierna decía: Niña Lily, 1943. La siguiente muñeca tenía una etiqueta similar: Niña Flanagan, 1943. Fui hasta el final de una fila, leyendo cada inscripción. Cuando llegué al final, levanté gentilmente la última de esa fila: Niña Pearson, 1947. Tanteé su peso en mis manos, dándole un pequeño apretón. Dentro, algo pequeño y duro rodó entre mis dedos. Empecé a jalar una de las costuras elaboradas cuidadosamente, hasta que se soltó y la muñeca se abrió. Envuelto en su estómago, medianamente oscurecido por un trozo de algodón, había un cráneo diminuto. Grité y dejé caer la muñeca. Cayó al suelo y el cráneo se salió desde la abertura de su costado, con sus dos ojos negros observándome desde lo bajo. Trastabillé para alejarme atravesando todo el camino, hasta que me golpeé con un mueble antiguo arrinconado contra la pared opuesta.
Desde dentro de uno de esos cajones, escuché el tintineo familiar y distante de un cascabel. Me giré hacia él lentamente, como si tuviera miedo de que tía Cascabeles se alzaría desde el cajón junto con ese sonido, pero por supuesto, permaneció cerrado hasta que lo abrí. Sus brazaletes, envueltos en papel de pañuelo delgado, yacían por encima. Debajo de ellos estaban envueltos de la misma manera un libro de contabilidad con una carátula de cuero y lo que parecían ser herramientas quirúrgicas viejas. Temblando y desesperada por respuestas, empujé los cascabeles a un lado, los cuales tintinearon a modo de protesta, y abrí con violencia el libro en el escritorio. Las páginas estaban llenas de bloques de información precisa y nítida, cada uno detallando nombres, fechas, estados maritales y meses. Me tomó un momento para darme cuenta que cada nombre pertenecía a una mujer. Ellen Hardowitz. Deslicé mi dedo encima del nombre de mi energética vecina, que siempre se la pasaba atendiendo a su jardín, y recordé cuán fría me había parecido siempre que hablaba acerca de tía Cascabeles. 13 de enero, 1956. Casada, 4 meses. Además de eso, tía Cascabeles había añadido niña. Me di la vuelta de nuevo para encarar la habitación de muñecas con ojos de botón y me acerqué lentamente a la que estaba tirada en el suelo. Me arrodillé junto a ella y la levanté de nuevo, con el cuidado de no tocar los huesos que descansaban en su interior. Nunca antes había sostenido algo tan pequeño y frágil en mis manos. Uno por cada uno, me había dicho una vez tía Cascabeles, pero no me había dicho uno de cada qué. Ahora estaba empezando a comprender. Podía ver a tía Cascabeles muy claramente, parada en el borde de la multitud, observando a los niños tan llenos de juventud y vida, nunca molestando a nadie. Tía Cascabeles, quien había vivido su vida solas, en silencio y en privacidad. El tipo exacto de mujer a la que otros acudirían cuando necesitaran discreción. Coloqué de nuevo la muñeca en el estante y retrocedí. Una entrada en su libro por cada mujer a la que ayudó a escapar de una maternidad que no deseaban. Una muñeca por cada cuerpo diminuto que nunca daría un respiro. Un cascabel por cada bebé, para que tía nunca se olvidara de ninguno de ellos. Lo quemé todo esa noche, las muñecas y el libro. Sabía que tía Cascabeles no quería que nadie supiera lo que había hecho, pero me quedé con los cascabeles, guardados en una caja de zapatos en la parte trasera de mi armario. Me gusta pensar que ella habría querido eso, que alguien los continuara recordando en vez de ella. Ahora, siempre que escucho un tintineo similar, pienso en ella. Tía Cascabeles, quien no tuvo hijos propios ni ningún otro familiar, excepto aquellos que conservó después de que sus propias madres no pudieron. Una noche de otoño en mi casa, todo iba de maravilla. Mamá estaba cocinando, papá trabajaba, y mi hermano jugando con su querido payaso de hule, el cual siempre me dio escalofríos, quizás por su sonrisa, o quizás por el hecho de que nunca me gustaron los payasos. A las 9:30 p.m. yo y toda mi familia nos fuimos a la cama. Mi hermano y yo compartimos el cuarto. Me encontraba durmiendo plácidamente cuando, de repente, una tenebrosa risa de payaso me despertó. Pensé que era mi hermano jugando de nuevo con ese espantoso juguete, pero descarté esa posibilidad al darme cuenta de que él no estaba en su cama al lado mío. De repente alguien me llamó desde el closet de mi habitación. Era mi hermano. No es seguro,
me dijo. ¿De qué hablas? Pregunté. El payaso me habló. Dijo que te quería asesinar mientras dormías. No lo creía. Llegué a pensar que estaba jugando, pero aquella risa sonó de nuevo desde el pasillo, por lo que me metí en el armario junto a él. De repente se oyó un golpe en seco. Ese juguete había entrado a la habitación. Nos buscó toda la noche. Por suerte no pudo encontrarnos. A la mañana siguiente lo metimos en una caja y lo tiramos a la basura para que el camión se lo llevara. No lo hemos vuelto a ver desde entonces. Pero ahora sé que mi hermano estuvo en contacto con un objeto maldito toda su vida. Cuando heredé a Claudette, me preocupaba al comienzo que fuera a estar sola y deprimida. Sabía que los loros supuestamente son criaturas sociales, pero yo apenas estaba equipada para lidiar con uno, mucho menos para conseguir un acompañante. Mi tía June, quien me había regalado el ave generosamente después de que descubrió cuán ruidosa y enérgica podía ser, me aseguró que Claudette era del tipo independiente y que sería bien por su propia cuenta. Claudette y yo tuvimos un comienzo problemático. Yo me sentía tímida alrededor de su gran pico y garras afiladas, y a ella le tomó tiempo confiar en una persona más. Aparentemente, ella había tenido cantidad de hogares en sus 25 años de edad, y todos la habían regalado al igual que mi tía lo había hecho. En su mayoría, esa fue la razón por la que la conservé. Me sentía mal por ella, y quería que finalmente tuviera un hogar permanente, incluso si eso significaba una curva de aprendizaje empinada. Tuvimos lo que se sintió como un largo periodo de adaptación, durante el cual aprendí que ser mordida, pese a que era doloroso, podía ser mucho peor, y ella al menos empezó a reconocerme como la mano que la alimentaba. Cuando descubrí que se sentía mucho más feliz en mi jardín pequeño y de techo cerrado, moví su jaula ahí y la dejé andar libre, lo cual también mejoró nuestra relación. Tomó mucho tiempo, paciencia y amenazas, pero eventualmente llegamos al punto en el que ella volaba hacia mí siempre que yo salía y se sentaba en mi brazo mientras ingería lo que le había traído. Si es que me había estado preocupando porque se sintiera sola mientras yo estaba en el trabajo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que estaba haciendo amigos con los insontes que tenían un nido en el árbol detrás de mi apartamento. Intercambiaban llamados y se graznaban entre ellos a lo largo del día, lo cual a veces me metía en problemas leves con los vecinos más sensibles a los ruidos, pero no era nada que unas cuantas galletas caseras y una carta de disculpa no pudieran enmendar. Nunca antes había considerado comprar una lora, pero Claudette demostró ser una chica dulce e inteligente, una vez que superé su neurosidad inicial. Y aprendí que tenía un vocabulario un tanto extenso, y a veces extravagante, y que era una imitadora excelente. También descubrí que, durante el transcurso de unos cuantos meses, mientras estaba en el trabajo, ella aparentemente le había enseñado a los insontes una que otra cosa. Una tarde, estaba sentada en el jardín rascándole el cuello a Claudette antes de irme a hacer la cena, cuando escuché una voz suave pero distintiva que provenía desde algún lado por encima de mí. «¡Mierda!», decía. Salté, no habiendo visto o escuchado a nadie acercándose, y miré a mi alrededor, pero mi esquina en el complejo de apartamentos estaba callada y no había nadie afuera. En mi regazo, Claudette empezó a agachar su cabeza y sus plumas se alborotaron muy ligeramente. «¡Mierda!», dijo de nuevo la voz. «¡Mierda!», respondió Claudette. Ella y la voz intercalaron unas cuantas veces más, gritando entusiasmadamente una de las palabras favoritas de Claudette, hasta que me apresuré hacia adentro, avergonzada.
Fue solo cuando vi a uno de sus amigos insontes aparecerse por el jardín un par de veces, obviamente en búsqueda de Claudette, que comprendí que la voz que había escuchado no había sido de alguien que estaba alentando su comportamiento travieso. Había sido uno de los insontes. Claudette le había enseñado a las aves salvajes a maldecir. Me iba a costar muchas más galletas para quedar bien con los vecinos cuando se dieran cuenta de eso. En vez de mudarla adentro, decidí tratar de alentarla a que usara palabras más dulces, con la esperanza de que los insontes las imitaran. «Hola», dije una y otra vez. «Hola», dijo Claudette. «Mierda», dijeron los insontes. Efectivamente, mierda. Ni siquiera sabía que los insontes podían hablar, mucho menos cómo hacer para que pudieran aprender palabras nuevas. Así que navegué por el internet y pregunté en varios lados, esperando obtener un poco de información. Solo repiten lo que escuchan frecuentemente, había respondido un amante de las aves cuando dejé un comentario en un foro. Van a aprender algo nuevo pronto. Un sinsonte cerca de mi casa estuvo llamando a mis perros constantemente durante siglos, hasta que aprendí una canción de ave nueva. Buena suerte. Bien, me dije a mí misma. Puedo esperar hasta que se acabe. Mientras tanto, seguí trabajando con Claudette para limpiar su propio lenguaje y pasaba algo de tiempo cada noche repitiéndole palabras y recompensándola cuando las decía con éxito. Me tomó unas cuantas semanas y meses más, pero las malas palabras definitivamente estaban disminuyendo y no había escuchado a los insontes repetirlas desde hace mucho, así que lo estaba considerando como una victoria. Una mañana, cuando salí para alimentarla antes de irme al trabajo, ella revoloteó y se movía por sus escalones con su entusiasmo usual, pero noté que estaba haciendo unos ruidos extraños y rasposos, como si no pudiera recuperar el aliento. La coloqué en mi brazo mientras acariciaba su espalda. ¿Estás bien?, pregunté. «Hola», dijo, y la respiración extraña se detuvo. Esperé por un rato, casi el tiempo suficiente para hacer que llegara tarde al trabajo, pero ella pareció estar bien y salí apresurada. Sin embargo, la mañana siguiente, los sonidos graves y rasposos habían vuelto. Una vez más, se me acercó y revoloteó y ladeó su cabeza sin dejar de hacer los sonidos de respiración trabajosa. Afuera, los insontes estaban respondiendo con sonidos inusuales de clic. No les presté mucha atención, pues estaba demasiado preocupada por mi pobre Lora. Incapaz de abandonarla de nuevo cuando se encontraba en un estado tan obvio de estrés, llamé a mi jefa para hacerle saber que tenía una emergencia familiar y llevé a Claudette en un apuro a la veterinaria más cercana. Le dije a la recepcionista con una voz temblorosa que estaba segura de que Claudette tenía algún tipo de enfermedad seria, y le expliqué que había estado teniendo problemas para respirar. Me acomodaron en una habitación para esperar a la veterinaria. Cuando llegó, expliqué de nuevo los sonidos y le rogué que escuchara a Claudette. Ella estaba sentada en su jaula de viaje, acicalándose en silencio, completamente indiferente al hecho de que su vida estaba colgando de un hilo. «Lo juro, sonaba horrible ayer y hoy también», insistí. «A veces esas cosas vienen y van», me dijo gentilmente. «¿Me puedes hacer un favor? Imita el sonido que estaba haciendo». Hice rápidamente lo que me pidió, esperando que tuviera la precisión necesaria para que ella pudiera entender la severidad de la situación. E inmediatamente, Claudette empezó a imitarme. La veterinaria escondió una sonrisa ligera detrás de su mano antes de recuperar su semblante serio. «Se encuentra bien, Stacy. Parece que... pudo haberte escuchado durante algunas actividades nocturnas y solo está repitiendo esos sonidos». «¿Qué?» «Creo que te escuchó con alguna pareja, ya sabes, durante momentos íntimos». Claudette hizo énfasis en esa declaración con un gemido inconfundible. Sintiendo que mi cara me quemaba con un rojo brillante, empaqué a mi ave, murmuré una disculpa, le agradecí y prácticamente salí corriendo de la oficina. «Debiste haber estado escuchando a los vecinos»,
Acusé a una Claudette sibilante en nuestro camino a casa. ¿O será que alguien estaba viendo televisión demasiado fuerte? Fuera lo que fuera, tuvo que haber estado sucediendo por un tiempo para que comenzara a imitarlo. Era obvio que no podía encuestar a mis vecinos preguntándoles si habían estado cogiendo con las ventanas abiertas. Así que por ahora, solo podía tratar de prestar más atención a lo que Claudette estaba siendo expuesta. Cuando la regresé de nuevo al jardín, les canturrió un coro de olas a los insontes, quienes le cantaron de vuelta, y luego se sentó en la parte superior de su jaula para tomar una siesta bajo el sol. Me senté en el jardín con ella por una buena porción del día, pero no escuché nada particularmente revelador, y al final me rendí cuando se volvió desagradablemente cálido afuera. Los sonidos de respiración trabajosa de Claudette comenzaron a hacerse una parte más frecuente de nuestras mañanas, junto con el gemido ocasional. Ella y los insontes continuaron con sus intercambios, y me acostumbré a los sonidos de clit, de la misma forma en la que me había acostumbrado de sus groserías. Se volvía particularmente incómodo por las mañanas cuando Claudette estaba haciendo a lo que llegué a referirme como sus ejercicios de respiración. Solo debía tener paciencia y, con el tiempo, intentarían un nuevo sonido con el cual me pudieran enloquecer. Pero mientras más la escuchaba, más me daba cuenta de que había algo en ese cliqueo que se estaba volviendo más refinado y distintivo con cada día que continuaba molestándome. Conocía el sonido, y pasado un poco más de tiempo, estaba segura de que podría identificar exactamente lo que estaba imitando. ¿Qué tal le va a Claudette?, me preguntó mi hermana mientras bebíamos vino y teníamos nuestra llamada telefónica nocturna de los jueves. Estaba sentada en mi sala de estar con mi ropa de dormir, poco más que una camiseta sin mangas y un pantalón corto que era demasiado pequeño como para poder ser utilizado en público, con mi teléfono en una mano y una copa en la otra. Había dejado la puerta corrediza que conducía al jardín solo lo suficientemente entreabierta, como para que Claudette pudiera entrar pavoneándose si se me quería unir. Se encuentra bien, aún haciendo esa cosa de respiración asquerosa. ¿Has descubierto de dónde lo ha aprendido? Me estoy inclinando por los Johnsons. Siempre me han parecido del tipo exhibicionista. Raina se rió por lo bajo. ¿No son los ancianos? Sí, y ellos también necesitan un poquito de amor. Mientras nos reíamos, escuché una serie de clics muy suave a través de la puerta abierta. Anuncié. Los insontes están haciendo esa cosa de la que te hablé. Quizá tú puedas escucharlos y me puedas decir qué es ese maldito ruido. Me paré de un salto y crucé la sala de estar para retirar la cortina. El cliqueo se detuvo inmediatamente. A mi lado, Claudette caminaba de un lado a otro por encima de su jaula. Un arbusto al lado del departamento se agitó muy ligeramente. La luz adentro de mi apartamento se reflejaba en la puerta de cristal que daba al jardín, haciendo que fuera difícil ver hacia la intemperie, y me congelé. No puedo escucharlos, dijo Rihanna en mi oído. ¿Stacy? Claudette comenzó a hacer las respiraciones ásperas y estremecedoras. Desde los árboles de arriba, los insontes respondieron con el cliqueo. Reina, dije tan calmadamente como pude. Creo que alguien está en mis arbustos. Tan pronto como esas palabras abandonaron mi boca, una figura oscura se enderezó y se echó a correr agresivamente por un costado de mi apartamento. Sucedió tan rápido que no pude distinguir mucho, ningún rasgo ni nada significativo, solo una vestimenta oscura y quizá un sombrero, y luego se había ido. Raina me estaba preguntando con un tono casi alarmado si debía llamar a la policía, mientras que yo estaba demasiado paralizada como para responder. Me había tardado meses en enseñarle a Claudette palabras, meses para que pudiera imitarlos acertadamente. No me cabe duda de que le tuvo que haber tomado la misma cantidad de tiempo escuchando a alguien respirar trabajosamente y gemir, para que luego pudiera repetir esos sonidos con precisión.
Mi estómago se hundió, veloz y distante, y pensé que iba a vomitar. No había estado aprendiendo esos sonidos de mis vecinos ruidosos. Los aprendió del hombre que se había estado escondiendo afuera de mi apartamento, jadeando como perro mientras me observaba. Trastabillé contra la pared corrediza y luché torpemente para volver adentro. Por encima de mi hombro, uno de los insontes musitó desde la copa de un árbol. Clic, clic. El sonido típico de una cámara fotográfica.